pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos, o por cuanto todos, pecaron. Antes que se siente, diga conmigo, Doamne, dane, inselepcione, ci putere, ci iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul tău. Puede sentarse. ¿Qué dijimos? Estábamos orando. ¿Qué dijimos? Señor, dame sabiduría, dame amor y dame poder. Y después dijimos, Señor, queremos escuchar tu palabra. El Señor lo entendió, amén. Desde hace mucho tiempo, hermanos, muchos seguidores de aquel hombre, a quien muchos llamaron hereje por decir, bueno, antes de Abraham yo soy. Él dijo esas palabras y muchos dijeron, eres un hereje, porque dices tales cosas. Ese hombre fue acusado por quebrantar la ley en sábado, porque para él era más importante salvar a alguien que lo que la gente podría opinar. Aquel en quien se cumplieron muchas profecías y que fue crucificado por ser acusado como un falso profeta, y que para sorpresa de muchos resucitó al tercer día, como él mismo ya lo había dicho. Los seguidores de ese asombroso hombre llamado como Cristo Jesús han unido esfuerzos para cumplir lo que él les mandó que hiciesen justo antes de que le vieran ser tomado al cielo en medio de las nubes, con la promesa de que así como le vieron ascender al cielo, un día vendría por los redimidos, por todos aquellos que creyeren en él. Gracias al precio que ese hombre llamado Jesús pagó y el esfuerzo de muchos de sus seguidores, es que ahora, mire, usted y yo tenemos acceso a la única verdad que puede salvarnos. ¿Lo creemos así? Amén. Muchos han entrado sus vidas renunciando a muchas cosas que el mundo les ofrecía por llevar el mensaje que Jesús les encomendó. Muchos han dejado su país de origen para adaptarse a otras culturas, para aprender nuevos idiomas y permanecer en países donde ni siquiera les decían bienvenidos. Muchos de ellos nunca volvieron a casa o a su país de origen, porque al igual que el maestro, les quitaron la vida o no resistieron a una enfermedad que les arrebató de igual manera la vida. Otros fueron apedreados y hasta crucificados cabeza abajo por la misma causa, por obedecer a lo que el maestro les mandó que hiciesen. No sé si usted se ha preguntado, pero sería bueno que nos preguntásemos, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué entregar su vida entera al punto de estar dispuesto a que lo maten por una causa? ¿Valdrá la pena renunciar a la vida entera? Imagínese usted dejar todos sus sueños por decir, Señor, estoy dispuesto. ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo para ir a un país donde quizás nunca vamos a regresar? ¿Valdrá la pena ahora los niños? Les estamos instruyendo, les estamos diciendo, niños, hay que ofrendar para las misiones. Si el Señor lo llama, váyase a las misiones. ¿Valdrá la pena, hermanos, el poder sembrar en ellos y enviarlos a un país donde posiblemente no regrese más que buena noticia? Sería bueno preguntarnos acerca de eso. Yo quiero que veamos en unos breves minutos, según la Escritura, algo que nos va a llevar a entender cuál es el objetivo realmente de las misiones y por qué es de suma urgencia que podamos unir nuestros esfuerzos para llevar a cabo lo que hoy conocemos como la Gran Comisión. Leíamos en Romanos capítulo 5 versículo 12 y ahí está la primera razón por la cual es necesario que nosotros podamos despertar a la urgencia de las misiones. Y número uno es porque existe un problema enorme, un problema real que ha destruido a ricos y pobres, un problema que existe en toda tribu y toda nación. ¿Cómo se llama ese problema? Pecado. Dígalo conmigo en romano, pacat. El pecado es un problema grande, como lo acabamos de leer, entró por desobediencia del hombre y así la muerte pasó a toda la humanidad. Por herencia, todos nosotros
somos pecadores. Todos nosotros nacemos con una inclinación a lo bueno, ¿verdad que no? No, a lo malo. Siempre nuestro corazón está inclinado a lo malo. ¿Por qué razón? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es el pecado, hermanos? El pecado es lo que nos separa de Dios y lo que destruye al ser humano. La Biblia nos muestra cómo empezó este problema y qué tiene como consecuencia. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, vamos a ver la desobediencia del hombre. Como hoy en día también el hombre sigue desobedeciendo a Dios. Porque fue claro Dios en decirle, aprovecha todo lo que te estoy dando, pero a excepción de lo que de esto, no lo toques. Te va a ir mal si lo haces. El hombre fue engañado. Cuando digo hombre, me refiero al hombre y a la mujer. Fueron engañados y pecaron. Comenzando así la separación del hombre de Dios. Dios detesta, hermanos, yo creo así, y lo leemos en la Escritura, Dios detesta el pecado porque crea una barrera de separación entre Él y nosotros y nos separa de su voluntad. Isaías 59, Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Yo creo, no sé si usted me comparte también la idea, el pecado es como una enfermedad mortal que de un momento u otro mata a todo aquel que la posee. Porque separados de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Usted y yo sabemos lo que el pecado puede causar. Si nosotros hemos venido a Cristo, podemos ver la diferencia de nuestra vida separado de Él y ahora que nosotros estamos en Él. Y podemos testificar y decir, realmente esto es verdad. El pecado nos separa de Dios. ¿Por qué razón? Mateo capítulo 15, versículo 19. Quiero írselo leyendo un poco rapidito para que podamos desarrollar toda la idea. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas esas cosas contaminan al hombre. ¿Y qué es todo eso? El pecado simplemente nos separa de Dios. Romanos 3:23, un versículo que usamos mucho para poder evangelizar, dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. El pecado provoca la separación de Dios, el del hombre de Dios, y tiene como consecuencia la muerte. Es lo que nos dice Romanos 6, versículo 23. Y el problema es este. ¿Por qué unir tanto esfuerzo para hacer las misiones? ¿Es algo fácil? No. Despojarse de cosas que nosotros anhelamos, despojarse muchas veces de dinero para enviar a alguien a las misiones, ¿es fácil? No. No es sencillo. Y nosotros tenemos muchos testimonios que podemos contarles de cómo el Señor nos ha llevado a poder ofrendar por alguien más, temiendo de que quizás la próxima semana no vamos a comer y tantas cosas, pero entendiendo después que vale la pena. ¿Por qué razón? Hay un problema y el pecado es un asunto de vida o muerte. Todo el que es esclavo de él va a sufrir la muerte eterna. Esta es la verdad, esto es lo que la Biblia nos enseña. El pecado nos separa de Dios. Cuando usted vea a cualquier persona afuera, quizás va en el bus o algún colega por ahí, y usted sabe que es una persona que no cree en Jesús, usted debe entender esto: esa persona va a sufrir una muerte eterna. El pecado es un asunto de vida o muerte, y es un problema tan grande. Juan 5:29 dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Romanos capítulo 1, usted puede leer detenidamente cómo llega a ser el hombre separado de Dios. Ahora nosotros nos podemos decir,
O nos podemos preguntar, ¿qué le pasa al ser humano? Usted se ha hecho esa pregunta, ¿qué le pasa al ser humano cuando vemos las atrocidades que muchas personas han llegado a hacer? ¿Cómo es posible que alguien pueda abusar de un niño pequeñito o de una niña de 3 años? ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Acaso esa persona no tiene conciencia o no siente algo en el corazón? ¿Cómo es posible que muchas personas tenían el valor de matar a familias enteras? ¿No hemos analizado todo eso? ¿Por qué el hombre ha dejado de razonar y ha tenido el valor de hacer semejantes cosas? Porque separado de Dios, nuestro corazón está siempre inclinado al mal. Las razones por las que hacemos misiones, número 1, yo decía, es el problema. Hay un problema. Aquí, en la China y en todo el mundo, hay un problema real que se llama el pecado. El hombre está separado de Dios. Todos nosotros luchamos a diario porque nuestro corazón se quiere desviar, pero debemos de permanecer si hemos encontrado la verdad. Y hay otra razón por la que nosotros hacemos misiones. ¿Sabe? Dejar a mi casa, dejar a mi mamá sola, no fue algo sencillo. Viajar a otro país donde no me recibían bien las personas que no conocían a Cristo, no era algo sencillo. Ser discriminado porque yo soy un poquito moreno y los europeos normalmente son blancos y ojos de color, nosotros un poco diferentes. Era bien difícil hasta que yo llegué a la conclusión de decir, yo no pertenezco a este lugar. A veces uno llega y dice, bueno, yo voy a hablar como ellos, voy a comer como ellos, me voy a vestir como ellos, pero hasta el punto que dice, no encajo, yo no soy de aquí, yo soy de los que comen pupusas. Y aquí no hay. No somos de esos lugares. Pero llegué a entender que yo no estaba ahí para ser uno de ellos, sino para hablarles de que alguien podía transformarles por completo la vida. La razón por la que vamos a las misiones, la razón por la que nosotros debemos de evangelizar en cualquier lugar donde estemos, es porque el mundo necesita el número 2 de la única solución. Número 1, el problema, pero después viene la solución. ¿Cómo se llama esa solución? Jesús. No hay otro camino. Yo les presentaba un poquito acerca de qué es lo que hacen los ortodoxos. Si se fijó en la gráfica que ponía la chica, casi todo el país, religiosos como usted no tiene idea, religiosos, separados de Dios, con un corazón malo, lleno de pecado, necesitando de la única solución. Esas personas están haciendo tantos rituales para sentirse aptos o sentirse que son aceptables delante de Dios, pero no están creyendo en la única solución que se llama Cristo. La increíble noticia en medio de todo esto es que existe una solución. Imagínense, existe una solución de poder ser limpio del pecado, o sea, de quitar todo lo que nos separa de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros ahora que estamos en Cristo? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, hermano, es que yo extraño las cosas que hacía antes. Es que antes era más fácil. El domingo me levantaba a las 3 de la tarde. No, bromas. ¿Cómo nos sentimos nosotros ahora que estamos en Cristo? A mis 8 años de edad, la maestra de escuela dominical me guió a Cristo. En las crisis, en los problemas que yo estaba pasando. Ella me dijo, hay alguien que te puede ayudar. Se llama Jesús. Yo acepté a Jesús en mi corazón a los 8 años. Y ahí comencé a ver que había una luz de esperanza. ¿Sabe? Un niño de 10 años queriéndose cruzar la calle y que un carro le pegara y que se acabara. Todo es lo que causa el pecado. El mundo llega a pensar, o uno llega a pensar que no hay esperanza ya para poder cambiar la situación que hay en nuestra vida. Pero Jesús vino a transformar mi vida. Y estoy seguro que todos los que estamos acá, si le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, nuestra vida es diferente. No es diferente, hay que analizar qué está pasando. Es diferente porque Él viene a quitar todo aquello que nos separa de Dios. Romanos capítulo 5, si tienen la Biblia abierta todavía, versículo 15.
nos habla. En el versículo 12 nosotros leíamos cómo entró el pecado al mundo. Ahora el versículo 15 nos dice una verdad que puede transformar a todo aquel que cree. Pero el don gratuito no es como el delito, dice en esta versión. Porque si por el delito de uno murieron los muchos, muchos más copiosamente se derramó sobre muchos la gracia y el don por la gracia de un solo hombre. ¿Le aparece el nombre ahí? Jesucristo. ¿Tenemos nosotros esperanza en Él? Sí, porque a pesar de que por la desobediencia de Adán el pecado entró a toda la humanidad, viene Cristo a cambiar el rumbo que nosotros llevábamos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jesucristo, el único, el camino, la verdad y la vida. Juan, ¿quiere ir a la Biblia? Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, para que lo pueda subrayar. Juan capítulo 1, versículo 29. El Evangelio de Juan fue escrito por Juan, uno de los discípulos, un testigo ocular, alguien que vio a Jesús y da testimonio de qué pasó cuando Juan el Bautista veía a Jesús. Y lo leemos en este versículo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, Juan el Bautista, que venía hacia él y le dijo, ¿quiere leerlo conmigo? ¿Qué le dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo podemos leer una vez más. Este es que quita el pecado del mundo. Dios, al ver nuestra condición, o al ver la condición en que nos encontrábamos, nos mostró su amor al enviar a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, siendo así Él la propiciación por nuestros pecados. Este es el mensaje. Estoy seguro que no es primera vez que usted lo escucha, pero este es el mensaje que nosotros debemos de recordar, porque es el mensaje que queremos llevar a las naciones. ¿Sabe? Yo hubo un momento en que yo dije, bueno, es que esto la gente ya no lo va a creer. La verdad es que la gente necesita otras cosas y no necesita esto. Ya escucharon y no van a creer. No hay otra solución para el ser humano que creer en Jesús. Lo único que debemos de hacer es creer en Jesús. Lo demás vendrá por añadidura. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y propiciación viene de un griego, no lo voy a pronunciar, que significa expiar el pecado. En otras palabras, propiciación es la acción de quitar la ira de Dios por mis pecados. Dios, lleno de compasión, actuó para rescatarnos, para cambiar nuestro rumbo y trazó un camino para que podamos volver hacia Él. Primera de Juan, si quiere acompañarme también, Primera de Juan, o se lo leo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Es otro de los versículos que nos mandan a las naciones. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús, hermanos, es la única solución para que este mundo que se pierde cada vez más y más. Existe la muerte como consecuencia del pecado, pero también existe la vida para todos los que crean en Él. ¿Creemos nosotros en Jesús? Yo siempre digo a todas las personas que tengo la oportunidad de compartir, si usted está en Jesús, permanezca. Vamos a ser tentados, de repente se nos van a quitar las ganas. Bueno, la verdad es que
voy a ir a probar allá afuera a ver si hay algo mejor. Jesús es la única solución. Permanezca. Dígale a la persona que tiene la par, permanezca. Aguante. No se vaya. Hay procesos que nosotros vamos a pasar. Pero si nosotros permanecemos como Jesús lo dijo, si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, van a producir ¿el qué? Fruto. Nos vamos a ir nosotros cuando no veamos fruto. Vamos a tener ganas de renunciar porque vamos a decir, yo no sé qué estoy haciendo acá, no vale la pena todo lo que estoy haciendo, pero el que permanece va a haber fruto en su vida. El que permanece va a haber un cambio. El que permanece va a ver cómo las cosas van tomando su rumbo en el tiempo que deba de ser. En el tiempo que deba de ser. Hay una vida eterna la cual nosotros anunciamos en todas las naciones. Porque sabe, las misiones no se trata solamente de vestirse como nos vestimos este día y quizás durante todo este mes. Las misiones no se trata simplemente de venir acá y decorar y todo, es llevar este mensaje. ¿Para cuántos es difícil llevar este mensaje? Sea sincero conmigo, ¿es difícil o no es difícil? Hay gente que no quiere escuchar este mensaje. Hay gente que no le importa lo que la iglesia tiene que decir. Y es tan difícil ser rechazado. Es tan difícil como uno, bueno, yo estando en Rumanía, es tan difícil. Porque hablando con un hombre, tratando de presentar el evangelio, me decía, lo que vos tenés para mí no sirve. Lo que me querés decir, no, yo ya sé qué me vas a decir. Que renuncie a mi fe, que renuncie a mi iglesia. No, gracias. Eso no es para mí. Yo pertenezco a la iglesia única y perfecta. Un hombre ortodoxo, cerrado completamente a la verdad del evangelio. Sé que nosotros podemos ver a alguien en una religión y decir, esta persona necesita abrir sus ojos y venir a Jesús. Los ortodoxos dicen de los cristianos, o sea, de nosotros dicen, estos necesitan abrir los ojos y volver a las tradiciones. Necesitan volver a hacer lo que nosotros hacemos para obtener la salvación. Fácil sería decir, bueno, que se pierdan. Ay, que vean cómo salen. Pero Dios no se comportó así con nosotros. Pero Jesús no lo hizo así con nosotros. Al ver nuestra condición, nuestra rebeldía, separado de Dios, nuestro corazón inclinado a lo malo, Él mostró su amor para que nosotros tengamos la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Capítulo 17 de Juan, versículo 2. Como le ha dado potestad sobre toda carne, decía Jesús mientras oraba al Padre, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados hermanos, metámonos en el corazón las misiones. Hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero no olvidemos cuál es el enfoque principal de las misiones. Llevar una solución a un mundo que perece cada vez más. Leí el libro de un hombre canadiense que decía, bueno, tenemos que evangelizar el mundo, decía él. Tenemos que predicar el evangelio. Hemos cometido el error, decía este hombre, de a veces educar al inconverso antes de evangelizarlo. Él decía, lo principal debe de ser predicar el evangelio, evangelizarle, hablarle de Jesús. Pero decía él, hemos levantado escuelas y tantas cosas para educarlos, para enseñarles muchas cosas. Crecen, se perdieron porque nunca les presentamos la única verdad. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Usted y yo sabemos el cambio que ha producido el Señor en nuestra vida. El cambio que ha provocado Él en nuestros corazones. Desde el momento en que nosotros le permitimos obrar en nuestra vida. Desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús como único y suficiente Salvador. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una enfermedad? Va al médico y el médico, ¿qué le dice? Le da, se termina ofendiendo. Sí, aquí en El Salvador, para todo, ¿verdad? Le da una medicina.
¿Qué pasa si la persona viene y dice, bueno, aquí está la medicina, yo sé que tengo un problema, aquí está la medicina, pero la verdad es que el doctor no tiene la razón y guarda la medicina en la gaveta? ¿Qué efecto va a producir? Ninguno. ¿Verdad que no? No, es un ejemplo bien práctico. ¿Para qué? Mire, aun cuando hay un problema y existe una solución, si nosotros como iglesia no hacemos lo que nos corresponde, el mundo no va a cambiar. El mundo no va a ser transformado si nosotros no llevamos la solución al mundo. Y para eso Dios creó un plan de acción. ¿Por qué hacemos misiones? Número 1, porque hay un problema. Número 2, porque tenemos la solución. Y número 3, porque debemos de actuar. Al tener la solución, si nosotros no actuamos, nosotros somos testigos. Lucas 24, 46 en adelante. Si quiere leerlo conmigo y vamos ya aterrizando. Lucas 24, 46 en adelante. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué dice el siguiente versículo? ¿Alguien lo puede leer? Muy bien, gracias. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos de lo que el Señor dijo. Nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero ahora viene el plan de acción, y es que debemos de anunciar, debemos de compartir y predicar que en su nombre está el arrepentimiento de pecados. El plan de Dios, hermanos, es que se anuncie a todo el mundo que hay una solución para poder ser salvos de la paga del pecado. Después de ver todo lo que deberíamos de entender y cuál fue, después de ver todo esto, hermanos, nosotros deberíamos de entender cuál es el propósito de las misiones. A veces va a ser un trago amargo, va a ser muy difícil, pero el Espíritu Santo es quien nos va a impulsar. ¿Quién nos va a mantener vivos en un mundo que deja de creer cada vez más y más? Veía un video hace poco acerca de una encuesta que habían hecho en los Estados Unidos, donde cada vez, hace 2 años hicieron la misma encuesta, y cada vez la gente está aumentando el número de personas que dicen, bueno, la Biblia no es creíble en su totalidad. Jesús no es el único camino. Y Dios escucha a todas las religiones en sus cultos. Dios los escucha y algo va a hacer por todos ellos. Cada vez es más el porcentaje de personas que dicen, bueno, es que las misiones ya van quedando en el pasado. Eso era para otro tiempo. Hay un problema y solo el Espíritu Santo nos va a llevar a sentir a nosotros en el corazón que hay que llevar una solución. ¿Quién es la solución? Cristo. Jesús vino a la tierra para mostrarnos el camino. Él vino a la tierra para poder mostrarnos el camino y pagar el precio para que nosotros simplemente anunciemos que Él es el único Salvador. Juan 20, 21 dice así más o menos en rumano: Pace vogua, allá con matrimis tata al primine, achava trimis chieu pe voi. Paz a ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿A qué los enviaba el Señor? A predicar el Evangelio. ¿A qué les mandaba el Señor? A anunciar que Él es el único que puede traer perdón y salvación al mundo. Luego vienen los versículos que nosotros siempre utilizamos: vayan, ir por todo el mundo y hacer discípulos, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay otros versículos que pueden aportar a esa idea.
¿Sabe qué increíble cómo Dios nos incluye en su plan? ¿Quiénes somos nosotros para que Él diga a Torre Fuerte, vayan a anunciar el Evangelio? Salgan como lo han hecho muchas veces, vayan y prediquen el Evangelio. Pero no olviden que este Evangelio debe ser predicado ¿a dónde? En todas las naciones, para testimonio. Y entonces va a venir el fin. No debemos, hermanos, olvidar que este mensaje debe llegar a todo el mundo. Nosotros, con mi esposa, el Espíritu Santo nos mueve a predicar en tantos lugares. Quizás ustedes vieron un video hace poco. Con una guitarra nos subíamos a los buses, le pedíamos permiso al motorista, algunos le bajaban volumen o apagaban la radio. Nosotros cantábamos y después compartíamos un mensaje. No estamos en Rumanía, no tenemos que aprender otro idioma para poder anunciar el Evangelio en este lugar. ¿Cuánto hay que pagar para ir a un parque acá? ¿Cuántos aviones tenemos que agarrar para ir a un parque para anunciar el Evangelio? Ninguno. Para llegar a Rumanía son como 20 horas de vuelo. Está un poco lejos. Cuando yo venía de regreso yo decía, qué lejos está esto. Ya pasaron 10 horas y no he llegado. 12 horas todavía, casi 15 horas hasta que llegué a El Salvador cuando venía regresando. Hermanos, no es una cuestión de emociones o sentimientos, es una cuestión de realidades. ¿Sabe que a veces no nos vamos a sentir motivados a predicar el Evangelio? Pero hay algo real, el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Voy a rogar al Padre y Él les va a enviar al Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a guiar a toda verdad. Nos va a recordar las palabras de Jesús. Y Él es quien va a convencer al pecador y le va a hacer entender que necesita venir al Señor. Nosotros somos parte del plan de acción para llevar la solución a las tribus y a las naciones. Depende de nosotros obedecer o no. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Iremos nosotros mismos o enviaremos a alguien que nos represente? ¿Quién irá de Torre Fuerte? Yo no dudo que los jóvenes, y me alegró ver tanto a muchos jóvenes. Compartimos en el campamento, varios. Bien me acuerdo de todos ustedes. Quizás algunos no están ya. Pero ¿quién irá? ¿Quién va a representar Torre Fuerte? ¿Quién irá a las naciones? Alguien tiene que ir, porque este llamado es para todos nosotros. Los discípulos lo entendieron. ¿Por qué? Y ahora vamos al principio de esta reflexión. ¿Por qué ellos entregaron hasta su vida? Uno dijo, crucifíquenme cabeza abajo, no importa. ¿Por qué aquel murió apedreado y todavía tuvo el valor de decir, Padre, perdónalos, estos no saben lo que están haciendo? El mundo no entiende, y si nosotros no entendemos, estamos perdidos. Lo vamos a entender nosotros, los discípulos lo entendieron, muchos lo han entendido. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Somos nosotros salvos? Amén. Y ahí viene la otra parte, que es un poco difícil. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Repito esto, no es fácil ir a las naciones. Vaya usted a predicar a un parque, se va a dar cuenta que no es fácil. Tenemos que hacerlo, con todo lo que tengamos, con los recursos que el Señor nos ha dado, es necesario. Pero ¿cómo creerán aquellas naciones en las que el Evangelio todavía no ha sido predicado? En las que el porcentaje de evangélicos apenas se comienza a ver. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? La respuesta nosotros la podemos dar. Sin duda, hermanos, valdrá la pena cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para que alguien más escuche la buena noticia del Evangelio. ¿Qué aprendimos hoy? Hay un problema real. Mucha gente ha querido quitar su pecado a través de rituales y tantas cosas, pero es un problema que sigue siendo real hasta el día de hoy. Nosotros debemos de cuidar nuestro corazón todos los días, pero hay una solución. Cristo
es la solución. Le guste a la gente o no. Digan, no, ¿y cómo es eso? Pues así es. Y así es como nosotros debemos de predicar. Que en Cristo nosotros podemos encontrar el perdón de pecados y la salvación. ¿Y por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Por qué no lo hace otra iglesia? Nosotros estamos bien acá porque nosotros también tenemos la única salida para que el mundo pueda ser salvo. El único medio de escape para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. ¿Qué vamos a hacer? Aquí viene la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Y es donde debemos de dejar que el Espíritu Santo pueda guiarnos. En tantas ocasiones el Señor me ha llevado a ofrendar para las misiones y quiero contarle esto para gloria de Dios. Diferentes ocasiones. Estaba en el lago una vez en el campamento. Después de haber andado con un equipo de gringos, había vendido muchas camisas. Yo estaba feliz, qué bien me fue. Voy a pagar otra mensualidad. Bueno, sentí que el Espíritu Santo dijo claramente, me dijo, ese dinero no es para vos. Yo te lo he dado para que se lo des a alguien más. Había una persona que estaba a punto de irse al campo, ya solo estaba recaudando para su boleto. Yo le dije, Señor, pero quizás esa persona está durmiendo. Y yo me rebusqué. Y yo invertí en todo esto. Dale. Fui obediente al Señor. Deposité lo que tenía y dejé mi proyecto en las manos de Dios. Antes de salir al campo, 6 meses antes justamente de salir al campo, nosotros, creo que ustedes también lo hacen, la promesa de fe. Entonces cada 6 meses nosotros como estudiantes nos comprometíamos a dar una ofrenda voluntaria, cada quien elige. Pero esa vez el Señor puso una cantidad en mi corazón que yo dije, ¿de dónde voy a sacar todo esto? No voy a poder hacerlo. Pero como se trata de fe, yo le dije, Señor, está bien, te obedezco y le entro. Y me enfoqué durante esos 6 meses solo en ofrendar para mi promesa de fe. Y dejé todo mi proyecto en las manos de Dios. Terminé de dar la ofrenda para las misiones. Cuando me llaman me dicen, mire, todos sus fondos ya están para que se vaya al campo. El porcentaje que yo di fue poco a todo el dinero que entró para ir a las naciones. Cuando nosotros, hermanos, y voy a cerrar acá, priorizamos el plan de Dios, las bendiciones no van a faltar en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos manda hacer, no tiene idea de cómo el Señor va a sorprenderle. Hace 7 meses nos casamos creyéndole que Él nos iba a sostener, que Él nos iba a sorprender. No tiene idea usted cuántas cosas nos han pasado. No tiene idea cómo el Señor cada día va añadiendo. Y yo digo, ¿de dónde? Es Dios. Prioricemos la voluntad del Señor. Permítame cerrar con un testimonio más. Estaba en Rumanía, mi esposa o novia en aquel entonces estaba en Argentina. Ella cada rato escucha este testimonio, pero a mí me gusta contarlo porque Dios es bueno. Estábamos ahorrando para la boda. Usted sabe, el que se ha casado sabe lo difícil que es. Estábamos con ganas de tener una fiesta bonita y invitar a muchas personas. Una mañana el Espíritu Santo es claro y habla a mi corazón y me dice, Joel, los ahorros que tienen, désenlos a este misionero. ¿Qué haría usted? Al igual que yo, reprender toda voz que no venga de Dios. ¿Sí o no? ¿Es normal? No, Señor. Y lo sentí tan claro y Dios fue tan específico. Lo compartí con ella, lloramos juntos, nos dolió, pero se lo entregamos a Dios. Y no es que de repente llegaron las bendiciones, no, pasamos por un proceso diciendo, Señor, estoy loco porque hice esto. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a dejar esta cipota? ¿Qué pasa? La ofrenda llegó al misionero. Yo siempre quise que eso fuera algo así, anónimo, como siempre queremos que sean las cosas. Pero él no sé cómo se dio cuenta. Me contactó y me dijo, no tiene idea el proceso que estábamos pasando. No tiene idea cuántos
días habían pasado, yo no tenía nada, ni para comer con mi esposa, ni para darles a mis hijas. Solo tiré el celular, me tiré de rodillas y comencé a llorar. Solo le dije: Señor, tú eres fiel. Le agradecí por permitirme ser un instrumento para gloria de su nombre. Amada iglesia, no sé qué nos va a corresponder hacer a nosotros. Si alguien va a ir, jóvenes, prepárense, obedezcan al Señor. Familias, qué sé yo, el Señor los llama, prepárense, vayan a las naciones. No les va a faltar absolutamente nada, porque el Señor es fiel. Pero también vaya a donde sus vecinos, pero también vaya a donde el Señor lo mande. Y le prometo que el Señor va a estar ahí, porque Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede estar de pie esta mañana y cerramos este tiempo.